Hoy vamos a estar viendo este capítulo, un libro, un capítulo que después que hemos visto todo lo que sucedió con el pueblo de Israel, después que fueron derrotados por los filisteos, después que el arca de Jehová, el arca de la alianza, había caído en manos filisteas, después que vimos que la mano de Jehová se levantó en contra de los filisteos, afligiéndolos con enfermedades, con tumores, con plagas. Los filisteos, después de haber recorrido el arca de la alianza por todo territorio filisteo, decidieron, como vimos en el capítulo pasado, decidieron devolver el arca de Dios a su pueblo. Todos vimos todo lo que hicieron los príncipes de los filisteos para devolver el arca del Señor al pueblo. Y entonces este es un capítulo muy importante, muy trascendental para el pueblo de Israel, porque con la devolución del arca de la alianza, gloria al Eterno, viene un momento crucial para el pueblo de Israel. Y hoy vamos a estar viendo lo que es el arrepentimiento y la restauración. Este capítulo vamos a estar viendo y analizando qué sucede cuando un pueblo se arrepiente. Vamos a estar viendo cuando cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos alejamos del Señor, pero nos arrepentimos con un corazón contrito y humillado, como dice su palabra. Viene algo muy importante en la vida del hombre y es la restauración de parte del Señor. Y es lo que vamos a estar viendo y analizando en este capítulo del libro de hoy, de este capítulo que nos corresponde al día de hoy, capítulo número 7. Arrepentimiento y restauración es el tema de este capítulo. Mis hermanos, este capítulo número 7 eh, encontramos, como hemos visto, encontramos a Israel en un momento crítico de la historia, como hemos visto durante esta, recuerden que estamos en la época de los jueces, donde el pueblo, la frase siempre que nos aprendimos en el libro de los jueces es que el pueblo hacía lo que bien le parecía. El pueblo estaba totalmente alejado del Señor. El pueblo estaba pasando por un momento bien difícil espiritualmente. El pueblo estaba alejado. Dice que el pueblo estaba alejado completamente del Señor. Dice que años antes los israelitas habían perdido el arca del pacto, como lo vimos en el capítulo número 4. La perdieron en la batalla contra los filisteos. ¿Por qué? Porque habían tratado el arca como un amuleto de suerte. Esto lo vimos en el capítulo que impartió nuestro hermano Jairo, donde los israelitas, cuando se vieron perdidos, fueron y buscaron los hijos de Elí, fueron y buscaron el arca, pero como un amuleto. No porque clamaron a Jehová, no porque dependieron de Dios, sino porque ellos entendieron que llevando el arca, ellos iban a obtener la victoria. Y no fue así. Dice que la palabra expresa que en medio de esta crisis, Dios levantó nuevamente, como hemos visto durante toda la historia de los libros de los jueces, levanta el Señor. Recordemos que el pueblo caía en pecado, el Señor permitía que los oprimiera, naciones, el pueblo clamaba y entonces Dios levantaba un juez. Y esto es algo que sucede porque Samuel es levantado durante esta época de los jueces. Dios levanta nuevamente a Samuel como líder, donde Samuel ya era reconocido primeramente como profeta. Y esto lo vimos en el capítulo 3 en los versículos del 19 al 21. Y tenemos que tener claro que fue el último de los jueces de Israel. Samuel fue el último juez que el Señor levantó sobre el pueblo de Israel. Dice esto, aunque el Samuel estuvo ausente durante el episodio de la pérdida del arca. Decimos que estuvo ausente porque la palabra no menciona a Samuel en ningún momento durante todo esto que estaba aconteciendo. Samuel reaparece en escena para guiar al pueblo de vuelta a Dios. Después de todo este tiempo, después que dice, como la palabra lo registra, que pasaron 20 años,
Llega Samuel para guiar al pueblo a Dios, para volver, para que el pueblo se vuelva a Dios. El liderazgo de Samuel se caracterizó más por lo espiritual que por lo militar. ¿Por qué? Porque Samuel lo que hizo fue guiar al pueblo todo el tiempo en el camino del Señor. Una nota muy importante es que los filisteos, como bien sabemos, eran enemigos tradicionales de Israel que ocupaban la franja costera de Canaán. Habían derrotado a Israel anteriormente, como lo vimos en el capítulo 4, que vimos que Israel perdió frente a los filisteos, donde perdieron inicialmente 4.000 hombres, después perdieron 30.000 hombres para un total de 34.000 hombres y mantenían dominación sobre parte de Israel, es decir, que mantenían dominado una gran parte de Israel. Entender este contexto de derrota y opresión realza la importancia de la transformación que ocurre en este capítulo. Israel pasa de la derrota y el lamento a la victoria en Mizpa, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Gracias a la intervención de Dios en respuesta al arrepentimiento del pueblo. ¿Qué tuvo que haber en el pueblo? Un arrepentimiento, para que entonces la mano del Señor obrara a favor del pueblo. Y esto es algo muy importante que vamos a estar viendo en el día de hoy. Mis hermanos, los filisteos devolvieron el arca tras sufrir plagas, que esto lo vimos en el capítulo pasado. Vimos que el pueblo, los filisteos fueron oprimidos, los filisteos fueron castigados con plagas, que todo esto lo hizo el Señor. Y los filisteos se vieron obligados a devolver el arca. Y acá les tengo una pregunta, que se me fue la respuesta. Dice, ¿dónde fue puesta el arca? Inicialmente, ¿alguien recuerda dónde fue puesta el arca cuando ellos lo traen, los filisteos la devuelven por primera vez? ¿Dónde es que se devuelve el arca? ¿Dónde es que se pone el arca por primera vez? En Es una pregunta. Abinabar, Kiriat Arim. perdón, Sí, Abinabar es la segunda parte donde la llevan, ¿verdad, hermana? ajá. Pues Ah, recuerden que la perdón. primera la llevan directamente, que es cuando llega a los campos, al campo de Josué en Bet-Semes. Es Bets. donde primero Ok. llega el arca. Entonces, ¿qué fueron que hicieron los hombres de Betseme? ¿Y cuáles fueron las consecuencias ahí en Betseme cuando llega el arca primeramente a Betseme? ¿Quiénes recuerdan? ¿Qué fue lo que hicieron los hombres? En territorio de los filisteos, ¿verdad, hermana? Ya recuerde que Dice que esto era miraron, el campo de Betseme, ya esto era el territorio campo de Josué, el territorio de Josué, donde Josué vivió después de la conquista de Canaán y donde muere Josué. Pero recuerden qué fue lo que hicieron el pueblo de Israel cuando fue de vuelta el arca. ¿Qué fue lo que hicieron? El La pueblo de miraron, Betseme. la miraron. Miraron dentro, ¿verdad? ¿Y qué Sí, consecuencias trajo consigo esto? es una mortandad. Y una mortandad, se la empezaron a muerte, morir. Exactamente. Esto lo enseñó el hermano Jorge en el día de ayer. Cuando el arca llega a Bexeme, que es el primer lugar donde llega el arca, lo primero que hacen los hijos de Israel fue que miraron dentro del arca. Y sabemos que esto el pueblo no lo podía hacer. Recuerden que los únicos autorizados a manipular el arca y para esto tenían que cumplir una serie de requisitos, eran los levitas, eran los sacerdotes, eran los encargados de hacer todo este ritual. Ellos miran dentro del arca y la palabra registra que Jehová hizo morir a 50.070 70. Ah, hombres. mi hermana, sí. O Exactamente. sea, usted está hablando del versículo 19, ¿verdad? Exacto. Estamos todavía Amén, amén. recordando lo que sucedió en el capítulo número 6. Sí, del Perfectamente. 19, amén. Gracias. Ajá, exactamente. En estos capítulos, mis hermanos, en el versículo del 1 al 2 del capítulo número 7, el arca fue guardada, que aquí es donde ya entramos en los primeros versículos de este capítulo. Después que el arca fue llevada a Betseme, que sucede esta mortandad en Betseme, entonces que el arca se guarda en Kiriath Jeraim, que es en casa de quién? En casa de Abinadab, De Abinadab. donde el Ujú. arca permaneció unos 20 años. Estuvo el arca en la casa de Abinadab. Dice que ahí los hijos de Abinadab fueron santificados. Recuerden que para
se hacía un ritual donde se santificaban, tenían que santificarse, tenían que cumplir con una X cantidad de requisitos para santificarse, para entonces poder, los levitas, los sacerdotes, poder manipular, poder estar frente al arca, poder hacer las cosas, todos los rituales que tenían que hacer. Dice, sin embargo, tener de regreso el arca no resolvió la situación espiritual de Israel. El arca fue devuelta, pero la situación espiritual de Israel se mantenía tal y como el pueblo de Israel estaba. El Israel estaba apartada del Señor. Israel se dio cuenta de que no estaban mejor con Dios solo porque tuvieran el arca. Toda la casa de Israel, como registra la palabra, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Por qué lamentaban en pos de Jehová? Ellos lamentaban en pos de Jehová porque el arca estaba en manos filisteas. Porque recuerden que como lo vimos en el capítulo número 4, para ellos tener el arca era como, era el símbolo, la tenían como un, podemos llamarlo como un objeto de adoración. No era porque realmente ellos anhelaban la presencia del Señor, no era porque ellos buscaran la presencia del Señor, no era porque ellos estuvieran arrepentidos y de todo corazón buscaran al Señor. Ellos anhelaban lamentaban porque el arca estaba en mano filistea. Durante estos años, durante estos 20 años, el pueblo sufría las consecuencias de haberse alejado de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este pueblo, del pueblo de Israel, de haberse alejado de Dios? Ciudades en ruina, ejército derrotado Gente y la muerta. nación bajo dominio filisteo. Recordando que allá en la palabra, en el libro de Deuteronomio, el Señor siempre se lo advirtió a través de Moisés antes que cruzaran el Jordán. El Señor siempre le advirtió al pueblo y le dijo que si ellos se iban tras dioses ajenos, si ellos se olvidaban de donde Dios los había sacado, si ellos se olvidaban de su creador, de su hacedor, si ellos hacían lo malo, entonces todo lo que le iba a acontecer a esas ciudades que ellos iban a echar fuera de ellos era lo que iba a sobrevenir sobre el pueblo de Israel. Y esto fue lo que vino sobre el pueblo de Israel. Vino ruina, vinieron calamidades, vino derrota y estaban bajo la dominación de los filisteos. Hasta este momento los filisteos atacaban al pueblo, sometían, tenían sometido al pueblo de Israel. Y esto era la consecuencia que estaba sufriendo el pueblo de Israel por haberse alejado completamente de Dios. Ahora, frente a la opresión filistea, la decadencia espiritual, había una decadencia espiritual por completo en el pueblo de Israel. Estaban, ¿qué? Apartados del Señor. Samuel llama a Israel. ¿Qué es lo que sucede en este capítulo? Samuel ahí en Mizpa llama al pueblo de Israel, convoca al pueblo de Israel. ¿Cuál es el llamado que le hace Samuel al pueblo? ¿Quién sabe cuál es el llamado? Es una palabra. ¿Cuál es el llamado? Es una pregunta. ¿Cuál es el llamado que Samuel hace al pueblo de Israel en Mizpa? ¿A qué los llama Samuel? Que se volvieran a Dios y dejaran los dioses paganos a Astarot. Amén. Que se volvieran a Dios. Entonces Samuel está llamando al pueblo aún que. ¿Cuál es el tema de este capítulo? Arrepentimiento. Aunque a un Arrepentimiento. arrepentimiento. Este es Amén, el amén. llamado que Samuel le hace al pueblo de Israel aquí en Mizpa. Samuel convoca al pueblo a arrepentirse de todo corazón. Como lo registra la palabra en el versículo 3, Samuel da un mensaje claro a Israel. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. ¿Por qué dice Samuel le dice, y volveos a Jehová? El pueblo estaba, como vimos, el pueblo estaba apartado completamente de Jehová. Y hay una parte aquí que dice, preparad vuestros corazones y solo a él servid. ¿Por qué solamente a él servid? Porque el pueblo estaba sirviendo, no era que el pueblo había desechado completamente a Jehová, sino que dentro del pueblo ellos estaban adorando, sabían que Jehová era el Dios de Israel,
pero estaban adorando también, dentro del pueblo estaban adorando dioses ajenos, estaban adorando a Astarot y estaban adorando a todos a estos dioses paganos. Entonces sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y ese es el primer mandamiento del Señor. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y solo a Él vas a servir. Y esto es lo que no estaba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si sabían que Dios era su Dios, pero también estaban adorando, tenían la idolatría dentro del pueblo de Israel. Y por eso es que Samuel hace este llamado al pueblo de Israel, al arrepentimiento. Y hay algo clave que Samuel les dice, que tienen que volverse de todo vuestro corazón al Señor y que tenían que quitar a estos dioses ajenos del medio del pueblo. Este llamado destaca dos aspectos importantes, dos aspectos inseparables del arrepentimiento genuino. ¿Y cuáles son estos dos aspectos? Lo interno y lo externo. Y esto se ve bien claro en este capítulo. Primeramente, debían volverse a Dios con todo su corazón. Estamos hablando en lo interno, en lo espiritual. Debían volver su corazón a Jehová y debían quitar, es decir, con una acción externa, debían de quitar todos los ídolos paganos que habían estado adorando por mucho tiempo el pueblo de Israel. Debían internamente, dentro de su corazón, internamente en lo espiritual, dentro de uno, dentro de nosotros, hay que haber un arrepentimiento genuino. Y esto es lo que Samuel estaba llamando al pueblo, a que hubiese un arrepentimiento, un cambio, una metamorfosis, como así podemos decirlo, dentro de ellos, en su corazón, donde ellos debían devolver su corazón nuevamente al Señor, donde ellos debían amar primeramente al Señor como una vez el pueblo de Israel lo había hecho. Y tenían que expresarlo también de una forma externa, porque debían de expulsar, debían de sacar todos estos ídolos de en medio del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la actitud del pueblo? ¿Cuál fue la actitud que el pueblo, en este capítulo vemos, cuál fue la actitud que hizo el pueblo? ¿Qué actitud tomó el pueblo? Dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. O sea, ellos obedecieron. Amén. Muy bien, mi hermana Diana. Así mismo es. Israel escuchó a Samuel. Israel escuchó al líder espiritual, Israel escuchó al profeta, Israel escuchó al juez que les estaba hablando, al hombre de Dios que les estaba hablando, que los estaba llamando al arrepentimiento. Y la palabra registra en este versículo número 4 que Israel obedeció lo que Samuel le había dicho. Y entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Aquí podemos entender que el pueblo volvió su corazón al Señor. Samuel convocó a todo Israel en Mizpa, una ciudad ubicada en Benjamín, al norte de Jerusalén. ¿Qué acto realizó el pueblo? ¿Qué acto realizó el pueblo que acompañaron su arrepentimiento? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Que Oraron a Jehová oraron a Jehová. ¿Qué más hicieron? ¿Qué más hicieron? ¿Quién ayuda a la hermana y Diana? sacaron agua y derramaron delante de Jehová. Aleluya. Amén. Y se reunieron en Mizpa, versículo número 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, eso es lo primero que debe hacer el hombre. Cuando el hombre reconoce sus pecados, cuando el hombre reconoce que se ha equivocado, que fue lo que hizo el pueblo y reconoció que habían pecado contra Jehová. Cuando tú Aleluya. reconoces, entonces hay un arrepentimiento genuino en el ser humano, en la persona. Y la palabra, cuando yo vi esta frase, sacaron agua, fue algo que me llamó la atención. Que qué significaba, qué significa cuando dice la palabra sacaron agua. Y ¿Puedo vamos a ver. decir cuál cosa Amén. de esto? Amén, mi Amén. hermano.
Amén. Yo, cuando estaba leyendo ayer esta palabra, eh, me vino como en mente que no fue que sacaron ellos agua, sino como que al arrepentirse, orando, buscando al Señor, la lágrima, ellos como que lloraron, lloraron. Eh, yo lo vi de esa manera, ¿me entiendes? Como que no era sacando el agua, sino ellos mismos se derramaron con el Espíritu Santo, llorando. Eso fue como que yo presentí Amén. o que vi. Esto es, muchas gracias, mi hermana Karina. Esto es una ceremonia simbólica. Cuando Ah, llamamos derramar agua delante de Jehová, es una sí, ceremonia simbólica que expresaba la entrega total y el mm, vaciamiento del alma delante de Dios. sí, sí. Era como Amén. decir, nuestras vidas se derramaron en arrepentimiento. Aleluya. Estamos vacíos y necesitados de ti. Es decir, vaciamos nuestra alma Mm, delante de Jehová. Vaciamos todo lo que tenemos en nuestro mm, corazón. Sacamos de nosotros todo lo que nos sí. apartaba del Señor. Vaciamos nuestra alma, derramamos nuestra alma delante de Jehová y reconocemos que necesitamos que Él nos llene, que Él nos llene Amén. nuevamente. Estamos Aleluya. vacíos y necesitados de ti. Otra traducción dice Mm, que otra traducción explica que derramar agua delante de Jehová, derramaron su corazón como agua en penitencia delante del Señor. En Lamentaciones aleluya. 2:19, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Así el Oh, pueblo mostraba su quebranto y sinceridad, anhelando la purificación. Recordemos que el agua derramada, recordemos que cuando tú derramas un agua, es decir, que tú mm, botas un agua, esa agua ya tú no la puedes recoger. Simbólicamente, exacto. esto era lo que pretendía hacer simbólicamente. Después se desprendían completamente de su pecado. El pueblo de Israel se estaba desprendiendo completamente del pecado. Y esto era lo que simbolizaba el derramamiento del agua. Era un acto simbólico que hacía el pueblo de Israel. Tiene la mano El otro, levantada, sierva del hermano John Wilber. hermano Wilber, por favor. No, 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 era que solamente quería aportar algo referente a ese derramamiento. Sabemos de que el pueblo de Israel ahí, yo sé que no es momento de aportar, pero sabemos de que era el pueblo de Israel se humillaba ante el Señor y la palabra de Dios nos dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. O sea que era un Amén. arrepentimiento que él aceptaba, un Genuino. sacrificio que él aceptaba. Exacto. Amén. Era eso nada más, Amén, hermano. amén, Gloria a amén. Dios. Muchas gracias, mi hermano Wilber. Amén. Otro de los puntos que vemos el arrepentimiento del pueblo de Israel, la palabra registra en el versículo 6 que el pueblo ayunó. El pueblo ayunó ese día, absteniéndose de alimento. El ayuno reforzaba la humildad y la seriedad de su arrepentimiento. Era una forma de decir que nada era más importante en ese momento que reconciliarse con Dios. El ayuno suele ir acompañado a la humillación delante de Dios. Joel 2:12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Que esto era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Aquí el ayuno colectivo mostraba dolor por el pecado y prioridad absoluta a la búsqueda de Dios. Ahora, el pueblo confiesa sus pecados. Y este es el otro punto que va acompañado para el arrepentimiento del pueblo de Israel. Confesión de pecado. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Con esta declaración reconocieron abiertamente su pecado, sin excusas ni escuchar culpa, sin echarle la culpa a otros, porque a veces nos caracterizamos por culpar a los demás. No, ellos reconocieron que ellos se habían alejado del Señor, que ellos habían pecado contra Jehová. Aleluya. Llamaron el mal por su nombre y admitieron haberse rebelado contra Dios. La confesión sincera es clave para recibir el perdón divino.
como dijo el salmista, mi pecado te declaré. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 32:5. Israel al confesar contra Jehová hemos pecado, estaba haciendo justamente esto que hizo el rey David. Y el rey Amén. David, más adelante, lo vamos a ver, el rey David usó este versículo, esta frase, y halló misericordia. Y fue lo que sucedió aquí también con el pueblo de Israel. Según Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar. La Amén. confesión abre la puerta de la restauración, mis hermanos. Nos Amén. equivocamos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y alcanzamos misericordia. Y ahí abrimos las puertas para la restauración que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, y es lo que sucedió en el pueblo de Israel. Aleluya. Deuteronomio 30, en los versículos del 1 al 3, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, Mm, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Aleluya. Mizpa, Israel cumple con estas condiciones, mis hermanos. Israel se humilló, Israel oró, Israel buscó de Dios, Israel abandonó la idolatría. Por eso vemos y veremos que el Señor cumplirá más adelante, en unos versículos más adelante, su parte trayendo perdón y ayuda y liberación. ¿Por qué? Porque el pueblo se humilló, como dijo la palabra en Deuteronomio 30. El pueblo se humilló y buscó el rostro del Señor y se arrepintió de sus malos caminos. Entonces, en el versículo 7 nos presenta un avivamiento espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo vuelve a Dios con un corazón genuino y esto prepara el camino para la victoria que sigue. La victoria en Mizpa y el monumento Ebenezer. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron contra Israel. Versículo 7. Al enterarse de esto, los israelitas tuvieron temor de los filisteos. El pueblo tenía temor y el pueblo había sido sometido por muchos años y tenían la amarga experiencia de lo que había sucedido 20 años atrás. Pues recordaban bien sus derrotas pasadas. Iban comenzando a caminar nuevamente con Dios y ya se estaban enfrentando a un nuevo desafío. En ese mismo momento el pueblo estaba reconociendo sus pecados, estaba reconciliándose con el Señor, estaba derramando su alma en arrepentimiento, se estaban arrepintiendo, se arrepintieron de todo su corazón delante del Señor y entonces se levantan nuevamente los filisteos. En ese mismo momento, ese temor los llevó a la acción correcta. Ahora el pueblo no buscó el arca como hizo la otra vez, como un amuleto. No corrieron a buscar armas mágicas, no salieron a buscar el arca como un amuleto, sino que ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Le dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Versículo 8. En lugar de confiar en un objeto religioso como antes lo hicieron, ponen ahora su confianza ¿en qué? En la oración y en la dependencia de Dios. Esto demuestra que su arrepentimiento era real. Habían aprendido a recurrir a Dios y no a supersticiones. I see. Oh my. Samuel, Do it. hermano Jorge, ayúdeme con el micrófono. Samuel, como líder Voy a espiritual, tratar hizo de dos prepararte. cosas ¿Quién está allá dentro del fundamentales. grupo? ¿Con quién? Ah, Hermana, por favor, el micrófono. Ya. Oró e hizo un sacrificio a Jehová por Israel. Eso fue lo primero que hizo Samuel. Dice que oró e hizo sacrificio. Tomó un cordero de leche y le ofreció entero en holocausto, clamando a Dios por salvación, para que salvara al pueblo, para que el pueblo no sufriera una nueva derrota. Samuel entendía, por supuesto, criado en el tabernáculo, guiado por Elí, viendo todos los días no solamente los sacrificios, sino lo que significaba el sacrificio. Sabía que solo podían acercarse, vio la importancia de la expiación. Sabía que solo podían acercarse a Dios sobre la base de un sacrificio por el pecado. El cordero inocente muerto en el altar simbolizaba la culpa del pueblo puesta sobre esta víctima, en este caso ese cordero.
Todo esto, mis hermanos, ¿a qué apunta? A nuestro Señor, a nuestro Cristo, el Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado del mundo, como Amén. la palabra lo refleja en Juan 1:29. Gracias a esta intercesión que hizo Samuel, como el pueblo le pidió que no dejara de orar, que no dejara de interceder por ellos, Jehová le oyó, como dice el versículo 9. Dios escuchó la oración de Samuel en favor de su pueblo arrepentido. En este punto, la victoria ya estaba asegurada, mis hermanos. Aleluya. Espiritualmente, ya la victoria estaba asegurada. ¿Por qué? Porque la palabra registra, Jehová le oyó. La batalla aún no había sido librada. Sin embargo, en un sentido real, la batalla ya había sido ganada. ¿Por qué? Porque Jehová le oyó. Mientras Samuel ofrecía el holocausto y oraba, los filisteos lanzaron su ataque. Versículo 10. Entonces Dios intervino directamente en favor de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Versículo 10. Un fuerte estruendo de truenos desde el cielo sembró caos y pánico entre las filas filisteas. Ustedes imagínense en ese panorama. Dios peleó por Israel de forma milagrosa, tal como lo hemos visto, como lo vimos, como lo hizo cuando Josué en las batallas, como el Señor lo hizo, que hizo llover granizo del cielo, que hizo cuando lo vimos todos los milagros que el Señor hizo en el pueblo de cuando lo fue a sacar de la tierra de Egipto. Dios peleó por Israel de forma milagrosa, tal como lo había hecho en tiempos de Josué y otras batallas antiguas. Dios envió confusión a los filisteos y al mismo tiempo valor y confianza al pueblo de Israel. Y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Versículo 11. En otras palabras, los filisteos huyeron derrotados e Israel los persiguió fuera de su territorio, causándoles bajas en el camino hasta un lugar al occidente llamado Bet-car. Aquella derrota impresionante de los filisteos quebró su poder militar por un buen tiempo. ¿A quién? A los filisteos. Ahora, Samuel quiso asegurarse de que el pueblo recordara quién les había dado el triunfo. Por eso tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer en hebreo significa piedra de ayuda. Esta roca se erigió como un monumento conmemorativo de la ayuda de Dios. Recordemos que Ebenezer había sido también el nombre del lugar de derrota cuando el arca fue capturada en Samuel 4. Ahora el nombre Ebenezer adquiere un nuevo significado. Ya no es un sitio de derrota, sino una piedra de victoria que celebra la ayuda divina. Al decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel reconoce que la victoria pertenece al Señor, no a la fuerza de Israel, sino también implica que así como Dios les ayudó hasta aquí, es decir, hasta ese momento, Él seguirá siendo su ayuda en adelante si permanecen fieles. La restauración y paz que vinieron después de aquella victoria, en los versículos del 13 al 14, los filisteos fueron subyugados y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Dios invirtió las pérdidas. Israel recuperó territorio, disfrutó la de paz con sus vecinos. Esto confirma el tema central del capítulo. El arrepentimiento genuino trajo restauración completa, espiritual, es decir, relación con Dios restaurada. Cuando el pueblo se arrepintió, su relación con Dios fue restaurada. Y también de una forma material, porque el Señor devolvió a la nación la liberación de quien del enemigo y paz en la tierra. Samuel continuó liderando a Israel con justicia durante toda su vida, guiando al pueblo en los caminos de Dios. La transformación es evidente. De la lamentación bajo opresión pasaron a la alegría de la liberación. Todo porque buscaron a Dios,
de todo corazón. Todo esto sucedió porque buscaron a Dios con un corazón humillado delante de su presencia. Fueron restaurados, Israel fue restaurado porque Israel se arrepintió de todo su corazón, volvió su corazón nuevamente al único Dios, al Dios verdadero, al Dios que los había sacado de la esclavitud, al Dios que los condujo por 40 años en medio del desierto, al Dios que le entregó toda la tierra de Canaán, al Dios que cuando el pueblo clamaba, le enviaba un libertador, le mandaba un juez. Volvieron a su Dios, al Dios que los había restaurado. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos ver en este capítulo para nosotros, para el pueblo de Israel, para nuestras vidas? Primeramente, que no hay una restauración sin arrepentimiento. Si el pueblo de Israel no se hubiese arrepentido, no hubiese sido restaurado. Y fue lo que sucedió en este capítulo. El pueblo se arrepintió, buscó al Señor y entonces el pueblo fue restaurado. Segundo, el arrepentimiento es visible. ¿Por qué es visible? Samuel dijo, quitar los dioses ajenos. Ellos tuvieron que hacer esta acción. No bastaba con las palabras, había que romper físicamente con el pecado. Ellos tenían que hacer esta acción, tenían que sacar todos estos dioses del medio del pueblo. El quebranto prepara el camino para la victoria. El pueblo derramó agua, ayunó y confesó. Contra Jehová hemos pecado. Y luego que vino la victoria. Dios responde al clamor humilde, como bien dijo el hermano ahorita, un corazón contrito y humillado, él no lo desprecia jamás. Samuel oró por el pueblo y Jehová lo oyó. No usaron el arca esta vez, sino hubo un clamor como genuino y sacrificio al Señor, que fue lo que hizo Samuel. La victoria pertenece a Dios. Mientras Samuel oficiaba, Jehová tronó desde el cielo y venció a los filisteos. Mientras Samuel hacía el sacrificio, mientras Samuel clamaba al Señor, entonces Jehová respondió y gracias a Jehová, entonces fue que el pueblo de Israel obtuvo la victoria. Es decir, que toda la victoria pertenece al Señor. Todo lo que obra en nuestras vidas, todos los que amamos al Señor, todo lo que obra en nuestras vidas, obra para bien. Y siempre tenemos que recordar que por nosotros nunca podemos hacer nada. Siempre dependemos de nuestro Señor y gracias a Él es que obtenemos victoria. Y por último, la paz es fruto del arrepentimiento. Si tú y yo podemos experimentar paz en estos momentos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, de las vicisitudes, de las dificultades, es porque nos hemos arrepentido de nuestros malos caminos, nos hemos arrepentido, hemos dejado el viejo hombre atrás y nos hemos vuelto al Señor y lo hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. El pueblo de Israel tuvo paz, fue restaurado porque hubo un fruto del arrepentimiento. Como hubo fruto del arrepentimiento, el pueblo se vuelve a Dios. Después de volverse a Dios, Israel disfrutó de una paz y recuperó todo lo que había perdido. Amén. Amén. Primera pregunta. Micrófonos abiertos. ¿Qué condición puso Samuel al pueblo para que Dios los librara de los filisteos? En ayuno, arrepentimiento, que se arrepintieran. Amén. Amén. Y Samuel dijo Samuel que llamó al debían, pueblo para que abandonara la idolatría y volviera a servir solo al Señor. amén, una palabra clave, debían volverse a Jehová de todo corazón. Debían quitar los dioses ajenos y servir solo a él. Versículo 3. Solo entonces Dios los libraría. Debían volverse de todo corazón al Señor. Debían de arrepentirse de sus malos caminos. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué acciones concretas hizo el pueblo en Mizpa para mostrar su arrepentimiento? Ahí sí viene, hermana Diana, lo que dijo la primera vez. Se arrepintió en ayuno y oración. Y oraron. Y oraron y ayunaron. Amén, así mismo es.
Derramaron agua, no se les puede olvidar este punto muy importante. Derramaron agua, que vimos que es un acto simbólico, que es derramar su alma. Derramaron agua delante de Jehová, ayunaron y confesaron su Pecado. pecado públicamente. Contra Jehová hemos pecado. Reconocimiento. ¿Cómo respondió Dios cuando los filisteos atacaron mientras Samuel oraba? Nos dio la victoria sobre los filisteos. Ajá. ¿Y cómo respondió Dios? ¿Qué hizo, Señor? Eso está Con un gran trueno con que el trueno, confundió, ya, con un con el trueno gran estruendo. y que confundió a los Amén. filisteos. Amén. Jehová tronó con gran estruendo desde el cielo contra los filisteos. Los atemorizó y permitió que Israel los derrotara. Pregunta número 4. ¿Qué significa Ebenezer? ¿Y por qué Samuel levantó esa piedra? Piedra de ayuda. Hasta aquí nos Hasta aquí ayudó nos el ha Señor. ayudado el Señor. Nos ha ayudado. Amén. ¿Y qué significó el que se levantó este altar, esta piedra, que Samuel hizo este acto? Una piedra conmemorativa ¿Para qué? para siempre recordar que el Señor había estado con ellos. Que hasta ahí los había ayudado el Señor. Amén. Ebenezer significa piedra de ayuda. Samuel la levantó como monumento para recordar que hasta aquí nos ayudó Jehová. Versículo 12. Y última pregunta. ¿Qué resultado trajo el arrepentimiento genuino del pueblo? Que el Señor estuvo con ellos todos los días. ¿Cómo el título del capítulo cuál es? ¿Arrepentimiento y qué? Arrepentimiento. Ay, Paz, trajo no, paz. ¿Qué es no lo la que trae el arrepentimiento? ¿Una qué? Restauración. restauración, ya, amén. Muy bien. Dios los libró de los filisteos, restituyó las ciudades que habían sido tomadas y hubo paz en Israel y sus vecinos. Es decir, el pueblo se arrepintió y el Señor restauró a Israel. Le fue devuelto todos los territorios. Hubo paz y el Señor le devolvió todos los territorios que habían sido conquistados anteriormente por los filisteos. Mis hermanos, alguien que quiera dar algún aporte, alguien que quiera compartir algo, como hemos visto hasta aquí este capítulo muy importante, lo que es el arrepentimiento, cuando un pueblo se arrepiente, cuando la persona se arrepiente de sus malos caminos, el Señor escucha, ve el corazón, escudriña el corazón del hombre y hay una restauración en la vida del hombre. Eso lo hemos experimentado nosotros. Nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos y hemos sido restaurados. Amén. ¿Alguien que quiera decir algo? Mi hermana, a mí me impresiona de que, bueno, es evidente de que ellos tuvieron una restauración interna tanto como externa, ¿verdad? Como usted lo decía. Y a través de ese arrepentimiento, mi hermana, pues ellos, el Señor halló gracia en ellos, ¿verdad? Y cosa que me impresiona es el versículo 10 que dice, más Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Hermana, yo me imagino este acontecimiento, ¿verdad? De verte que los filisteos se estaban dando cuenta el acontecimiento del Dios Todopoderoso apoyando a su pueblo Israel, mi hermana. ¿Verdad? Que Amén. eso de resultado daría un arrepentimiento también para parte de ellos, mi hermana, ¿verdad? Por ese acontecimiento tan grande que manifestó el Señor ahí en ese entonces. Eso me impresiona, mi hermana. Gloria a Dios porque Dios Amén. es un Dios grande y hace cosas grandes. Amén, así mismo es. Amén, mi hermana Diana. ¿Alguien más que quiera decir algo, que quiera compartir algo? Algo que les haya llamado la atención, alguna duda, alguna pregunta. Gloria a Dios. Bueno, este capítulo para mí tiene tremenda enseñanza porque vemos un pueblo que le había dado la espalda a Dios, se había apartado de Dios, se había apartado de sus caminos y reacciona al llamado de Samuel, se arrepiente
y Dios lo restaura como así mismo han dio la enseñanza, ¿ves? Y eso mismo sucede en nuestra vida, como ha dicho Ilié. Es o sea, un capítulo muy hermoso. Vaya, me gusta mucho, 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 mucho. Amén, 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 Amén. amén. Dios ¿Alguien más? bendiga también. Sí, amén. Dios le bendiga. El Amén, mi Señor le hermana Marta. bendiga, mi amada hermana. Una de las enseñanzas que aprendo aquí otra vez, que Dios siempre advierte, Dios siempre le deja saber al hombre de sus malas decisiones. Y es un Dios de oportunidades y nos hace volver al camino de donde nos hemos apartado, que es de su presencia. Entonces, Amén. cuando escuchamos y obedecemos y reconocemos, que es una palabra que ha resaltado mucho aquí, dice su palabra que Él está presto a recibirnos y a obrar de nuevo en nuestras vidas. Amén. Eso era todo, mi hermana Elie. Amén, mi hermana Malfi. Amén. Muchas gracias. Hermano Jorge, ¿usted iba a decir algo? Amén. Bueno, después de esa magistral enseñanza, quisiera aportar de que el versículo 8 para mí tiene un gran significado debido a que el pueblo entendió la importancia de clamar a Dios. Y como el versículo 8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y para mí esto fue algo muy importante porque es como que el pueblo entendió el poder del clamor y entendió lo que representaba Samuel para ellos delante de Dios. Y ellos contaron con ese clamor. Y yo veo que luego el versículo 9 muestra cómo Samuel acudió a ese llamado que le hace el pueblo. Porque el versículo 9 dice, cuando ellos le dijeron eso, y dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová. ¿Y sabe qué? Dice, por Israel. ¿Y qué hizo Jehová? Jehová lo Leo yo. oyó. Entonces, para mí fue muy significativo el acto del pueblo en acudir a Samuel para que clamara a Jehová por ellos. Y cómo Samuel acude a Dios en clamor, porque no, él no hace otra cosa, él no va a adorar. Él dice que clamó. Él ofrece el holocausto, pero hizo lo que dijo el pueblo, clamó a Jehová. Y llama mucho mi atención porque un clamor es como que él se fue en lloro, en llanto, y empezó a clamar hasta que Jehová lo escuchó. Y para mí ese era el aporte que quería hacer. Claro, mi hermano, y vemos que en un momento crítico, mi hermano, porque eso era un momento de angustia crítico, y él acude, ¿verdad? A lo eficaz, ¿verdad? Hacer el sacrificio a Jehová para ver, ¿verdad? La mano poderosa del rey. Amén. Una palabra que resalta mucho aquí, hermano, es la palabra intercesor. Sí, Samuel fue intercesor entre Dios y el pueblo. sí. Y esto Así es. nos muestra el carácter de Dios en un intercesor que destapa la puerta de los cielos y toca la ventana del que realmente a donde hay que acudir y hay que llamar. Dios no ignora el clamor de un intercesor. Amén. Y esto nuevamente viene a mi cabeza mientras van hablando y decía, wow, Señor, realmente Samuel no vino en necesidad de él, sino en necesidad de muchos otros más, el Exactamente. cual el Señor se agrada de eso. Y Maravilloso. eso es exactamente lo que hacemos todos los días en la mañana. Amén. Somos ese remanente intercesor.
que dejamos al lado nuestras necesidades y clamamos por las Mi hermana, necesidades. me encanta el 17 como termina. Dice, después volvió a Rama porque allí estaba su casa, allí juzgaba a Israel, edificó allí un altar a Jehová. O sea, él siguió en su adoración, en fe, ¿verdad? Todo Permaneció el en tiempo, fe, continuó, todos ¿verdad? los, Y todos los días de su vida. tanto fue el agradecimiento de él que puso su altar, mi hermana, en su casa, ¿verdad? Es lindo, termina muy bonito, o sea, con broche de oro. Amén, amén. Así es, mis hermanos, un capítulo bello, un capítulo de mucha enseñanza. Aleluya. Y Amén. damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado. Y entonces mañana vamos a estar estudiando el capítulo número 8. Este capítulo 7, el pueblo se arrepiente, busca al Señor. Y ya en el capítulo de mañana, el Señor clama por un rey. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos así a estar orando para despedir este tiempo.